La historia de guerra más grande jamás contada, la luz ha ganado. Las personas informadas que han hecho su investigación conocen partes de esta historia, algunos lo saben casi todo. Pero para el público en general, la guerra más grande de la historia se ha mantenido en secreto hasta este EFS, Sistema de Transmisión de Emergencia, que se publicará en unas semanas, si no en un mes. La alianza dará a conocer los horribles crímenes contra la humanidad en las próximas semanas. Los medios de transmisión principal falsos controlados por los oscuros serán eliminados. Sí, la poderosa alianza está formada por fuerzas militares de 17 países y está respaldada por las leyes Neusara-Gesara, Ley de Reforma y Economía Global, firmadas en 2015 por los 209 países de este mundo. Sin saberlo, la gente pregunta, ¿quién es el enemigo? ¿Cuál es el propósito? Bueno, los que no lo saben completamente, lo he sentido o sabemos que ha habido una parte maligna de la humanidad que nos ha mantenido en la oscuridad. Han utilizado todos los medios posibles durante siglos y estamos aprendiendo. Realmente lo ha sido durante miles de años. Este enemigo es una sociedad satánica secreta llamada el Illuminati desde el siglo XVII y antes de eso, la extensión del Imperio Romano, la Iglesia Católica. Muchos lo llaman el Estado Profundo, o el Cabaloi. Porque han sobornado, amenazado, asesinado o usurpado a personas, iglesias y gobiernos para mantener el control de todos en el planeta. Por supuesto, todas las personas entienden esto, por el poder, el dinero y el control de todos y de todo en el planeta. Muchos artículos publicados sobre las estadísticas financieras desequilibradas del mundo han afirmado en artículos públicos que el 1% superior controla el 60% de la riqueza mundial. Debo aclarar a todos que el 0,1% de los superricos controlan el 99,9% de la riqueza, y la mayor parte está escondida en túneles y dums subterráneos, deep underground militar y bases, a unos 3, 5 y 10 kilómetros bajo nuestros pies en todo el mundo. Más adelante contaré más sobre estos santuarios subterráneos para el Cabal, pero estos lugares ocultos al mundo se usaron para mantener sus principales crímenes contra la humanidad fuera de los ojos del público, para que puedan hacer su maldad sin que casi todos los vean. Esto fue para mantener a la población normal en la oscuridad y desinformada. Para que puedan hacer su maldad sin que casi todos lo vean. Esto fue para mantener a la población normal en la oscuridad y desinformada. Para que puedan hacer su maldad sin que casi todos lo vean. Esto fue para mantener a la población normal en la oscuridad y desinformada. Por favor, comprenda que esta guerra más grande de la historia es una guerra completamente diferente a asaltar las playas de un país y recuperarlo. Esta es una guerra de información e infiltración. Esta guerra también es un secreto para la población en general. Usaron todos los tratos de la trastienda, dinero, amenazas y asesinatos para mantener la mala voluntad. Pero la gente buena de todo el mundo tomó una posición y la voluntad de Dios de liberar a este planeta de todo mal se planeó durante millones de años. La oscuridad se convertirá en luz, ya que la voluntad de Dios permanecerá para siempre para la humanidad. Porque una de las mayores leyes de Dios es elegir, para la mayor parte de la humanidad. Nos dijeron mentiras de todas las fuentes, mantenernos esclavos de ellas e incluso nos hicieron pensar que teníamos libertad en muchos países, pero no la tuvimos, ni siquiera en América. Las joyas de la corona en la dirección positiva eran dos grandes documentos, la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos. Por supuesto, Dios el creador de la fuente primordial envió a su Hijo, Jesús o Yeshua, nombre real, para no permitir que la tierra se vuelva demasiado oscura o malvada y para ayudar a salvarla. Hasta el momento del gran despertar. Esta vez es ahora y en el futuro cercano. El comienzo de la mayor transición en la historia de la humanidad. Entienda. La historia real es que el Imperio Romano se transformó en la Iglesia Católica, porque los líderes del Imperio Romano que se desvanecían necesitaban una forma de mantener el control,
y usaron el Concilio de Nicea, el verdadero Hijo de Dios, para usar el nombre y la historia de Jesús por el lado oscuro para mantener el control del planeta. Esto fue confirmado por Q en una entrevista en vivo que tuvimos. De la entrevista de Q, Jesús fue enviado aquí para no permitir que la Tierra se vuelva para siempre malvada o hacia la oscuridad. Comprenda que las personas que no son conscientes y aún tienen una mente bicameral, no pueden pensar por sí mismas y necesitan ser guiadas. La mente consciente piensa por sí misma, investiga, se guía y reflexiona sobre cuál es su propósito en la vida. Las decisiones que se tomaron en el 321 después de Cristo fueron para permitir cómo Jesús iba a ser traicionado y adorado. Decidieron qué capítulos o libros se permitirían en la Biblia y cuáles no. Esto llevó a una iglesia católica totalitaria total que decidió en la mayoría de las cosas en Europa en ese momento, quién era el bien y el mal, quién iba a ser rey o reina. Hasta que en el siglo XVI muchos grupos se separaron de las iglesias protestantes y, al igual que muchos gobiernos, lo hicieron. Pero la Iglesia Católica reinó durante la Edad Media y cometió muchos crímenes contra la humanidad, incluyendo liderar la guerra de 199 años con las cruzadas sobre su verdad de ¿quién tiene razón? Los musulmanes o los católicos sobre cómo adoran al mismo Dios. Esto es lo mismo en los tiempos modernos, para permitir que el sacerdote pedófilo simplemente sea transferido y aún cometa los mismos delitos, y la mayoría no sea procesada. Muchos sacerdotes tenían hijos con sus monjas que fueron asesinados una vez al nacer, y muchas tumbas alrededor de algunas iglesias. Esto es parte de la agenda real no sagrada de las iglesias católicas. En las partes superiores de la jerarquía de la Iglesia Católica, adoraban a Satanás. Los romanos aprendieron esto de un pequeño grupo que conquistaron años antes. Esto fue para conseguir poder y dinero. Realmente adoran a Satanás. Planifique y simple, si hace su investigación. Avancemos en el tiempo. La Revolución Americana. La guerra la ganaron realmente los granjeros contra la corona de Inglaterra en 1776. Luego, con los grandes padres fundadores de América, crearon dos de los documentos más grandes para un gobierno en la historia, y todos saben cuáles son. Pero la corona de Inglaterra no iba a dejar ir una gran renta monetaria o tierras, sin más luchas. De ahí la guerra de 1812 donde quemaron la Casa Blanca y quemaron un conjunto de los mejores documentos de la historia. La gente tiene que despertar al hecho de que la élite europea y la monarquía no iban a dejar ir a Estados Unidos. La infiltración era el siguiente paso. Por lo tanto, en 1871, el presidente Grant cede el poder a los Illuminati por la República de los Estados Unidos y es entregado como una corporación propiedad del Vaticano y dirigida por la Corona de Inglaterra. A continuación está la Reserva Federal, en la que es propiedad de los Rothschild y no es parte del gobierno estadounidense en absoluto. El federal fue sobornado y usurpado en 1913 para controlar el dinero de Estados Unidos por los Illuminati. Demonios. El Titanic fue hundido para evitar que se creara la oposición a la Reserva Federal. Por lo tanto, los Rothschild y los Illuminati controlaron la impresión de la moneda estadounidense y cómo se creó y usó. Todas las guerras, incluida la guerra civil, fueron creadas por los Illuminati. Cuente lo que el miembro Illuminati predijo en 3 guerras mundiales. Albert Pike reveló en 1871 que el mundo liderado por los Illuminati tendría 3 guerras mundiales en el futuro. Tuvimos 2, ellos obtuvieron grandes ganancias porque su sistema bancario les suministró dinero a ambos lados. Obtuvieron los resultados que deseaban, crearon gran dolor y daño, por lo que pueden mantener el control de la población mundial. Se puede llamar a la falsa bandera del 11 de septiembre creada por los presidentes de Bush, la CIA, el Mossad de Israel y los propios propietarios de las Torres Gemelas.
Se gastaron más de $6 millones en los falsos terroristas que fueron contratados para cumplir la licitación de la CIA y los Illuminati para tener que dar la vuelta al mundo y encontrar a algunas personas con bombas o armas que podrían dañar a algunas personas. Esta guerra iba a continuar para siempre, ese era su plan. Ahora, se suponía que la Tercera Guerra Mundial de la que habló Albert Pike sería una invasión alienígena falsa con naves antigravedad reales con Grey Aliens robóticos dentro de las naves y que las fuerzas especiales realmente operaran las naves. La poderosa alianza ha detenido este plan por completo. Ahora para contar las noticias realmente desgarradoras sobre la trata de personas, la pedofilia y el procesamiento de adrenocromo y de dónde proviene. Había una gran maldad en este planeta, el sacrificio de niños por parte de la Iglesia Católica y los cultos satánicos, y la matanza de niños por un químico para extender su vida, llamado adrenocromo. Aquí es donde obtenemos las mayores ganancias y la venta de drogas en el planeta Tierra y más allá es el adrenocromo. El adrenocromo se produce a partir de la sangre de un niño, cuanto más joven mejor, que tiene propiedades. Para producir el adrenocromo, a los niños se les aplica una descarga eléctrica para aumentar la adrenalina y luego los matan para extraer la sangre con una gran cantidad de células madre. La sangre rica en adrenalina y las células madre humanas mantendrán joven al bebedor de sangre. De la cita de worldundercover.com. ¿Qué es exactamente el adrenocromo? En términos científicos, es una sustancia química que se produce en el cuerpo humano cuando se oxida la adrenalina, también conocida como epinefrina. ¿Cómo se extrae la sustancia química? Una víctima potencial está aterrorizada, lo que aumenta la cantidad de adrenalina que fluye por su cuerpo. Luego se matan y se recolecta el adrenocromo con una aguja y una jeringa de la base de la parte posterior de su cuello y columna vertebral. Una vez recolectada, la sustancia química se puede vender en el mercado negro a precios exorbitantes. Hágalo llegar a su cabeza, estos sucesos reales ocultos en este planeta, que entre 6 y 8 millones de niños son tomados principalmente para el procesamiento de adrenocromo. Esto es pura maldad. Existía, fuera de la vista en este planeta. La poderosa alianza lo ha detenido todo, para septiembre de 2021. ¿Cómo se extrae la sustancia química? Una víctima potencial está aterrorizada, lo que aumenta la cantidad de adrenalina que fluye por su cuerpo. Luego se matan y se recolecta el adrenocromo con una aguja y una jeringa de la base de la parte posterior de su cuello y columna vertebral. Una vez recolectada, la sustancia química se puede vender en el mercado negro a precios exorbitantes. Hágalo llegar a su cabeza, estos sucesos reales ocultos en este planeta, que entre 6 y 8 millones de niños son tomados principalmente para el procesamiento de adrenocromo. Esto es pura maldad. Existía, fuera de la vista en este planeta. La poderosa alianza lo ha detenido todo, para septiembre de 2021. ¿Cómo se extrae la sustancia química? Una víctima potencial está aterrorizada, lo que aumenta la cantidad de adrenalina que fluye por su cuerpo. Luego se matan y se recolecta el adrenocromo con una aguja y una jeringa de la base de la parte posterior de su cuello y columna vertebral. Una vez recolectada, la sustancia química se puede vender en el mercado negro a precios exorbitantes. Hágalo llegar a su cabeza, estos sucesos reales ocultos en este planeta, que entre 6 y 8 millones de niños son tomados principalmente para el procesamiento de adrenocromo. Esto es pura maldad. Existía, fuera de la vista en este planeta. La poderosa alianza lo ha detenido todo, para septiembre de 2021. Luego se matan y se recolecta el adrenocromo con una aguja y una jeringa de la base de la parte posterior de su cuello y columna vertebral. Una vez recolectada, la sustancia química se puede vender en el mercado negro a precios exorbitantes. Hágalo llegar a su cabeza, estos sucesos reales ocultos en este planeta, que entre 6 y 8 millones de niños son tomados principalmente para el procesamiento de adrenocromo. Esto es pura maldad. Existía, fuera de la vista en este planeta.
La poderosa alianza lo ha detenido todo, para septiembre de 2021. Luego se matan y se recolecta el adrenocromo con una aguja y una jeringa de la base de la parte posterior de su cuello y columna vertebral. Una vez recolectada, la sustancia química se puede vender en el mercado negro a precios exorbitantes. Hágalo llegar a su cabeza, estos sucesos reales ocultos en este planeta, que entre 6 y 8 millones de niños son tomados principalmente para el procesamiento de adrenocromo. Esto es pura maldad. Existía, fuera de la vista en este planeta. La poderosa alianza lo ha detenido todo, para septiembre de 2021. El rescate de los niños en los Dunes en los últimos 5 años, que fueron utilizados para hacer adrenocromo, sacrificio de niños por el culto satánico de los Illuminati y por el sexo, fue liderado por fuerzas especiales de la alianza. La pedofilia es normal para muchos criminales de Deep State. Esto no es diferente para muchas personas de Hollywood, políticos de todo el mundo e incluso muchas de las familias reales. La isla de Epstein será prueba de ello. Incluso hay muchos más lugares e islas que esto se lleva a cabo. Volviendo a la línea de tiempo de la historia, en la década de 1960, JFK fue asesinado tratando de disolver la Reserva Federal, y Deep State lo asesinó por ello. El control del dinero es su arma principal. Hay cuadernos gruesos. La alianza tiene el escenario exacto para acabar con el cabal. Pero ha estado en marcha desde la falsa bandera del 11 de septiembre. Los planes se han desarrollado durante ese tiempo. La alianza se remonta a Howard Hughes y Nikola Tesla, en la década de 1920. El equipo Q fue formado por JFK en la década de 1960 y después de su asesinato, 200 generales y almirantes estadounidenses se alinearon con la alianza y comenzaron el plan para acabar con la camarilla del Estado Profundo. Han pasado 6 décadas en preparación, y el plan actual se ha creado y modificado con la ayuda de los militares y el uso de computadoras cuánticas para escenarios futuros de la línea de tiempo. El grupo QAnon de 200 generales leales y ciudadanos preocupados de que el socialismo se apoderara de Estados Unidos. Después del 11 de septiembre, el grupo Q hace planes ganadores, para hacer una victoria, no importa lo que los estados profundos hagan para contrarrestarlo. Comprenda, con la operación Mockingbird en la década de 1950 creada por la CIA, Deep State ha controlado el 90% de mainstream media y las principales empresas de Internet. Sepa que el Partido Republicano del T destruyó lentamente la imagen, la reputación y el corazón de los republicanos conservadores en los medios de comunicación falsos. Los medios de la mafia de Deep State hicieron lo mismo con el grupo QAnon, que siguió las gotas de Q publicadas en 4chan u 8chan desde octubre de 2017 hasta diciembre de 2020. La gente debe entender, esta fue una forma de evitar las noticias falsas para obtener información a los militares y al público por la verdad real. El presidente Trump fue el primero en gritar noticias falsas al público. Solo uno de sus mayores logros. El presidente Trump atacó sin cesar a los medios falsos. Además, el presidente Trump fue el primero en usar Twitter para eludir las redes de noticias falsas y asegurarse de que sus palabras no fueran torcidas por la prensa corrupta. Las principales victorias y preocupaciones de los últimos 5 años. La elección del presidente Trump en 2016 con una gran victoria para el lado bueno. La lealtad de Trump a la gente real de los Estados Unidos fue un gran golpe para el Estado Profundo. Se suponía que Yari iba a ganar. Con la computadora Dominion en funcionamiento, Deep State pensó que transferir el 20% de los votos a favor de Yari ganaría las elecciones. Simplemente no entendieron al pueblo estadounidense, que despertó a la misma vieja mierda que ofrecía el Yari. Nunca había visto tanta confusión en las elecciones, y Yari pagó por ello. El pueblo estadounidense finalmente pudo ver a través de eso. Se necesitaba una acción militar para cortar la cabeza de la serpiente lo antes posible, incluso antes de la toma de posesión de Trump,
con la eliminación de las 13 principales familias Illuminati. Permítanme contarles sobre la primera acción importante que tomó la alianza, y fueron varias redadas al mismo tiempo el 24 de diciembre de 2016. Entienda que el presidente Trump fue elegido por primera vez el 8 de noviembre de 2016. Trump se reunió con los generales y almirantes militares el 9 de noviembre de 2016 para discutir el derribo de las primeras 13 familias de la mafia más poderosa del mundo llamada Illuminati. Sepa que el presidente Trump fue seleccionado por nuestro gran ejército y el almirante Rogers se reunió con él en 2014 para convencerlo de que se postulara. Dado que el almirante Rogers era el jefe de la NSA, sabía que Trump estaba limpio y sin corrupción. Volviendo a la primera incursión que determinó la dirección del planeta, a la luz, bien, o a la oscuridad, mal. Todos vivían en Venecia, Italia. Porque este fue el momento perfecto para acabar con las mejores familias. Este era el último día del festival satánico de 3 días, y la alianza sabía que todos estarían en sus casas. Los militares sabían que el clímax del ritual estático era sacrificar a un niño. Los criminales eran vulnerables entonces. La alianza reunió los mejores equipos de operaciones especiales, Delta Force y Navy SEAL, y se les asignó la casa de una familia a cada uno. Todas las familias criminales más importantes tuvieron que ser derribadas esa noche y ninguna operación pudo fallar. El destino del mundo dependía de estas operaciones esa noche. Todas las operaciones tuvieron éxito de una manera maravillosa. Muchas gracias a los militares que fueron parte de esa maravillosa operación. Comprender sobre el malvado refugio subterráneo seguro para las operaciones de los Illuminati. Hay más de 3.500 dooms en todo el mundo con 10.000 millas de trenes Maulev en túneles construidos por los Illuminati que conectan a la mayoría de los doom principales, al tráfico de niños, personas, drogas y procesamiento de adrenocromo. La poderosa alianza ha estado destruyendo túneles y dooms realmente desde la década de 1980. Pero el verdadero impulso ha sido desde que el presidente Trump asumió el cargo por primera vez. Gene Decode nos mantuvo a todos los Anon informados durante años sobre el progreso del túnel y Doom en todo el mundo, mediante el patrón de terremotos que estaban a unos 3, 5 y 10 kilómetros de profundidad, en todo el mundo. Sus decodificaciones eran perfectas para mantenerse al día en la guerra secreta con los Illuminati. ¿Cuál es la prueba? Bueno, un terremoto normal tiene ondas PETs en la señal. Eran un arma nuclear táctica utilizada para hacer estallar túneles no lo hace. La explosión de armas tiene solo una onda, por eso puedes notar la diferencia. Cuando están exactamente en estas profundidades, claramente no es falso. Además, obtendríamos terremotos a profundidad negativa, lo que significa que las explosiones se produjeron en la atmósfera de la Tierra. Se trataba de naves antigravedad encubiertas de los Illuminati que fueron sacados por armas de la Alianza, una vez que comenzaron a intentar escapar. Demonios, la prueba real fue recientemente, que ahora hay géiseres de agua salada en el medio de Grecia, porque lo que había antes era un túnel de tren Maulev que fue eliminado por las fuerzas de la Alianza. En un momento, en el derribo de los túneles y Doom, la Alianza perdió unas 200 fuerzas especiales en un túnel subterráneo frente a Islandia. Pensaron que los agentes de Deep State se iban a rendir, pero una vez que las fuerzas de la Alianza llegaron ahí, detonaron bombas y volaron a todos, incluidos ellos mismos. Necesitamos honrar su gran sacrificio. La verdadera razón del incendio de Notre Dame fue detener los sacrificios de niños que estaban a punto de suceder el fin de semana de Pascua. La Alianza advirtió a las personas que estaban adentro que sacaran objetos de valor, y 5 días antes del domingo de Pascua, la Alianza lo golpeó con un DEO, arma de energía directa, arma láser, desde un satélite espacial o una nave antigravedad TR-3B de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Esto sucedió el 15 de abril de 2019 y fue una gran victoria en la guerra secreta con los Illuminati.
Esta fue una advertencia al Vaticano para que detuviera todos los sacrificios de niños. Más tarde descubrí que se planeaba sacrificar a unos 600 niños ese fin de semana, para tratar de resucitar al propio Lucifer en un cuerpo. ¿No crees que esto pueda pasar? Vuelve a preguntar e investiga. Biden no ganó las elecciones en 2020, fue un gran fraude que Trump y la alianza permitieron que sucediera, no solo para arrestar a personas que han hecho esto durante décadas, sino para no permitir que vuelva a suceder. Esto es para revelarlo al pueblo estadounidense y al mundo, ya que ha continuado para siempre en todos los países. El presidente Trump, que sabíamos, ganó la mayoría, pero realmente ganó por el 80,4% del voto real, también monitoreado por el QVS, Quantum Voting System. Esto se revelará pronto y el presidente Trump asumirá nuevamente el cargo, también con gran estilo. Una vez que el LED se apaga. Sabemos que Biden acaba de prestar juramento a las antiguas corporaciones estadounidenses que Ulysses S. Grant permitió que los Illuminati formaran en 1871. Grant era un borracho, y eso fue recompensado, al igual que muchos políticos y gente del gobierno de hoy. La constitución original fue cambiada por estos traidores en ese entonces. Actualmente, esta corporación falsa está en bancarrota y desaparecida, y muchos patriots no lo saben. Que Biden no es presidente de absolutamente nada, excepto el área de 10 millas cuadradas de DC que realmente no es parte de Estados Unidos. Alrededor del 80% de los miembros del Congreso han sido arrestados y acusados, al igual que todos los miembros de la Corte Suprema. Las Fuerzas Armadas determinaron que estas dos entidades que permitieron a Biden ocupar el cargo sin un debido proceso legal, eran entidades capturadas. El Estado Profundo amenaza con 6 armas nucleares tácticas estilo maleta si no se le permite a Biden ocupar el cargo. La alianza no le permitió a Biden tener el fútbol nuclear, maleta de control de armas nucleares, y ningún acceso al Pentágono o inteligencia de la NSA, o del Departamento de Defensa. GeneDecode revela a principios de septiembre de 2021 que la alianza tiene el control de las armas nucleares tácticas Cabal. El Departamento de Defensa publica el 21 de septiembre de 2021 que el hallazgo y desarme de 11 armas nucleares de la camarilla utilizadas como palanca por la camarilla para evitar sus arrestos. Todo ha terminado para las ratas del Estado Profundo. Traigan la justicia y arresten, que lluevan fuerzas especiales sobre estos bastardos. Entienda. Nuestra Constitución tiene una manera de asegurarse de que el cambio a un nuevo presidente electo sea legal y legal. Los militares tuvieron que tomar el control del país y, para el 6 de marzo de 2021, se determinó que hubo un fraude electoral masivo, y el Departamento de Defensa reincorporó al presidente Trump como comandante en jefe el 11 de marzo de 2021. Los Illuminati están detrás de la toma de posesión estadounidense, con el PSC para infiltrarse en nuestro gobierno y tomar el control. Ha estado en los planes durante décadas, porque las Fuerzas Armadas estadounidenses se han despertado al conocimiento de que los Illuminati financian ambos lados de la guerra para lucrar y crear un gran sufrimiento en la población. El ejército estadounidense ya no juega a esos juegos. Esto es lo que el comandante Starr declaró el año pasado el 27 de octubre de 2020 sobre las tropas del PCC y los objetivos de colocar bases en todo el mundo, porque el ejército comunista chino aterrizó en suelo canadiense. Starr, son, de hecho, el nuevo ejército del Estado Profundo. Trump tiene mucho control sobre el ejército estadounidense ahora. Starr. Intentarán instalar bases en todo el mundo, pero no se permitirá. En el periodo de enero a febrero de 2021, el PCCH supuestamente tenía tropas en Canadá y la frontera mexicana para ingresar a Estados Unidos después de que Biden asumiera el cargo en un rango de 250.000 a 300.000. El PCC había comprado propiedades en Oklahoma para colocar tropas allí también.
La alianza cumplió su amenaza de regresar al estado profundo para sacarlos cuando las tropas del PCC atravesaron túneles subterráneos en el estado de Nueva York y creemos que en Pensilvania de la inteligencia recibida. Las primeras 25.000 tropas chinas fueron sacadas en su dome subterráneo por un F-16 que lanzó una bomba destructora de búnkeres. El F-16 recibió contramedidas y volaba lisiado sobre Michigan después del lanzamiento, donde el piloto fue expulsado a un lugar seguro en la parte superior de Michigan en algún lugar. El dome que tenía 50.000 soldados en él era un túnel más profundo, y los militares utilizaron las varas de Dios lanzadas desde un satélite que son proyectiles en forma de poste telefónico de acero de tungsteno que pueden penetrar hasta 10 kilómetros hacia abajo sin usar ningún dispositivo explosivo. El impacto es suficiente para destruir una gran área. Las tropas chinas en la frontera con México y Canadá han sido atendidas hace meses y meses por fuerzas de la alianza, según fuentes. La eliminación de estos domes subterráneos fue confirmada por fuentes multimilitares. Lo mismo ocurre con el momento exacto de las tropas de Taiwán y las tropas estadounidenses en la batalla con el PCC en China continental no se conoce, pero según mi inteligencia, el gobierno de Taiwán fue a principios de febrero de 2021. Sabemos que hubo un transportista estadounidense, el grupo que estaba operando en el mar de China Meridional y el combate aire-aire sucedió y la Fuerza Aérea Roja de China sufrió muchas pérdidas ese día. Sabemos que 3 grupos de portaaviones navales, alrededor de 100 barcos, estaban frente a la costa oeste en el Pacífico y 2 grupos de portaaviones navales frente a la costa este en el Atlántico en un momento determinado para proteger nuestras fronteras. Las fuerzas de la alianza estaban claramente eliminando túneles y dome bajo la China continental meses y meses antes de eso, a partir de informes y actualizaciones sobre los llamados terremotos que se estaban extendiendo 10 kilómetros hacia abajo, donde Gene Decode sabe que esto es la eliminación de estos malvados subterráneos. Refugios durante décadas de esta importante actividad criminal de los operativos del Estado Profundo. La líder de la Alianza de Canadá ha confirmado que el PCC está caput, como ella lo dice. Esto fue hace 2 meses. También declaró el 22 de septiembre de 2021 que se informa que ahora hay tropas chinas en suelo canadiense. Lo arrestarán para ir a lo que ella llama un balneario. Spywall pelotón de ejecución militar colgado. El barco Ever Given atrapado en el canal de Suez en marzo de 2021 fue una gran victoria para la alianza. La poderosa alianza detuvo muchas cosas en su destino, incluyendo armas de destrucción masiva, armas nucleares y biológicas, adrenocromo, tejido de baby fetus abordado para usar en vacunas y niños vivos en los contenedores del barco. Todos los contenedores fueron registrados en el barco por las fuerzas especiales de la alianza. El barco Evergreen que está atrapado en el canal de Suez quedó atrapado allí para revelar muchas cosas, incluida la trata de niños. Hubo más de 1.245 niños rescatados en ese barco dentro de contenedores. También se encontraron unos 1.200 niños muertos en los contenedores. Este es el sistema de tráfico de los Illuminati en todo el mundo. El piloto de la nave era Yance, pero los agujeros en el software de Microsoft permitieron a la Fuerza Espacial piratear el software de las naves, hacerse cargo de la dirección y encallarlo. También llevaba WMD, armas de destrucción masiva. Muchos otros barcos que fueron bloqueados llevaban armas para iniciar una guerra en el Medio Oriente. Las armas iban a ser entregadas a los musulmanes por el Mossad Israel. El plan es revelarlo todo en las noticias. El Estado Profundo está perdiendo 400 millones por hora con los barcos atascados, sí. Con esto, y los 10 días de la verdad en televisión una vez que se active el EPSI todos aprenderán sobre la trata de niños y los crímenes de lesa humanidad, tan malvados y reales. Las fuerzas especiales de la alianza se han utilizado para buscar y prevenir cualquier cargamento de Deep State, ya que los Clinton eran propietarios parciales de las líneas navieras Evergreen.
Muchos otros barcos que fueron bloqueados llevaban armas para iniciar una guerra en el Medio Oriente. Las armas iban a ser entregadas a los musulmanes por el Mossad Israel. El plan es revelarlo todo en las noticias. El Estado Profundo está perdiendo 400 millones por hora con los barcos atascados. Sí. Con esto, y los 10 días de la verdad en televisión, una vez que se active el EPSI, todos aprenderán sobre la trata de niños y los crímenes de lesa humanidad, tan malvados y reales. Las fuerzas especiales de la Alianza se han utilizado para buscar y prevenir cualquier cargamento de Deep State, ya que los Clinton eran propietarios parciales de las líneas navieras Evergreen. Muchos otros barcos que fueron bloqueados llevaban armas para iniciar una guerra en el Medio Oriente. Las armas iban a ser entregadas a los musulmanes por el Mossad Israel. El plan es revelarlo todo en las noticias. El Estado Profundo está perdiendo 400 millones por hora con los barcos atascados. Sí. Con esto, y los 10 días de la verdad en televisión, una vez que se active el EPSI, todos aprenderán sobre la trata de niños y los crímenes de lesa humanidad, tan malvados y reales. Las fuerzas especiales de la Alianza se han utilizado para buscar y prevenir cualquier cargamento de Deep State, ya que los Clinton eran propietarios parciales de las líneas navieras Evergreen. Con esto, y los 10 días de la verdad en televisión, una vez que se active el EPSI, todos aprenderán sobre la trata de niños y los crímenes de lesa humanidad, tan malvados y reales. Las fuerzas especiales de la Alianza se han utilizado para buscar y prevenir cualquier cargamento de Deep State, ya que los Clinton eran propietarios parciales de las líneas navieras Evergreen. Con esto, y los 10 días de la verdad en televisión, una vez que se active el EPSI, todos aprenderán sobre la trata de niños y los crímenes de lesa humanidad, tan malvados y reales. Las fuerzas especiales de la Alianza se han utilizado para buscar y prevenir cualquier cargamento de Deep State, ya que los Clinton eran propietarios parciales de las líneas navieras Evergreen. Desde abril hasta septiembre de 2021, Myanmar y Afganistán están ahora bajo el control de la Alianza. Quemaron todo el campo de amapolas, que fue la principal fuente no solo para el comercio ilegal de drogas, sino que Gene Decode reveló el 50% del contenido de todas las drogas de las grandes farmacéuticas, opio y derivados del aceite en sus pastillas. ¡Qué enfermas están estas ratas del Estado Profundo! Afganistán es ahora el primer país libre del Estado Profundo del mundo. La razón por la que Estados Unidos tuvo que salir de Afganistán fue para satisfacer las leyes de Nesar Gesara, de que no haya tropas extranjeras en el suelo de ningún país. Recuerde, acuerdo de paz en todo el mundo.